De nuevo, buenos días a todos. Bienvenidos a esta la quinta clase en nuestro curso La Ley y el Evangelio. Vamos a continuar nuestro estudio de los 10 mandamientos, enfocándonos en el cuarto y el quinto mandamiento, estudiando un poco de Romanos capítulo 13 que está relacionado con ese tema. Vamos a orar para comenzar la clase. Padre Celestial, tú nos dices en tu palabra que has instituido a las autoridades terrenales que tenemos para nuestro bien y nos llamas por amor a tu Hijo Jesucristo a someternos a ellos. Que nos ayudes a hacer eso. También que nos ayudes a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ayudándole en toda necesidad, tanto corporal como espiritual. Igual por amor a tu Hijo Jesucristo y como Él ya nos ayudó de la mejor forma, con salvándonos de nuestros pecados y de la muerte eterna. Es en el nombre de Él que te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, vamos a repasar un poco de lo que hemos visto en las primeras Ah, 4 clases entonces. Un breve repaso. La primera pregunta de repaso es una pregunta de sus proyectos finales. ¿Me podrían ayudar a contestar esta pregunta? ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Y explique el propósito de una de ellas. ¿Alguien quiere contestar con lo que hemos aprendido hasta ahora en el curso? Sí, Luciana, adelante. sí. Las dos enseñanzas de la Biblia son la ley y el Evangelio. Y la ley nos muestra cuál es la voluntad que tiene el Señor para nosotros, para que nosotros nos sometamos a su voluntad. Y ese es el propósito, hacer la voluntad del Señor. Y el Evangelio nos muestra, nos lleva al Salvador, nos muestra a Jesús como nuestro Salvador que murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados. Ok, muy bien, muchas gracias, Luciana. ¿Alguien quiere agregar a su buena respuesta? Sí, Magali levantó su mano, por favor. Que las dos enseñanzas, ya lo dijo la hermana, y la ley es la que nos muestra el pecado, nos condena. El evangelio son las buenas nuevas que nos ofrece salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Excelente. Sí, gracias por agregar eso. Es cierto que la ley muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero con hacer eso nos también muestra como de un espejo a las formas en que no hemos cumplido su voluntad y así nos identifica el pecado y la necesidad que tenemos para un Salvador Jesús. Mario levantó su mano también, por favor. Sí, señor. Dice, cuando la ley nos acusa, tenemos miedo, tenemos una mayor conciencia del juicio de Dios que se cierne sobre nosotros. Entonces, el Evangelio nos tranquiliza y tenemos un profundo respeto por Dios y su obra salvadora. Ambos son ejemplo de una conciencia elevada. Ese es mi aporte, profesor. Ok, ok, gracias, es cierto. Muy bien, vamos a dar un resumen. Esta es la diapositiva que vimos en la primera clase, creo que era, o tal vez la segunda. Un resumen de la ley y el evangelio y su propósito principal. La ley es el mensaje en la Biblia que nos dice lo que Dios exige de nuestras vidas y lo que prohíbe en nuestras vidas. O sea, es la voluntad de Dios para nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Am, la ley en sí nos muestra nuestro pecado y nos condena, entonces, porque la Biblia dice que somos pecaminosos de naturaleza, que no hemos cumplido con todo lo que Dios exige, y así nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. El Evangelio significa buenas nuevas, esa palabra.
Y aunque se pueden incluir ahí todas las buenas nuevas de la Biblia, específicamente el corazón, el enfoque del Evangelio, es lo que Dios hizo y hace para salvarnos en Cristo Jesús. Si la ley nos muestra nuestro pecado, el Evangelio no. Solamente nos muestra nuestro Salvador Jesucristo y lo que Él ha hecho para rescatarnos en su vida y en su muerte, de nuestros pecados y de la muerte eterna. Y si la ley nos condena, el Evangelio de ninguna forma. El Evangelio nos muestra, como dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y ese mismo Evangelio es lo que Dios utiliza para obrar la fe salvadora en nuestros corazones. Y así nos salva Dios por medio del Evangelio. Pablo escribió a los romanos en su primer capítulo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muy bien, gracias. Otra pregunta de repaso para comenzar esta lección. ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? Él dio un resumen aún más corto. Vimos en la clase pasada que los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley de Dios en nuestras vidas, lo que Él exige de nosotros, pero Jesús dio un resumen aún más corto. ¿Alguien recuerda cuál era? Sí, Luciana levantó su mano. Adelante, Luciana. Sí, el Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos, en amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Excelente. Sí, vamos a leer esos versículos ahora mismo. Y Magali levantó su mano. Tal vez nos puede ayudar con la lectura, Magali. Al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Palabra de Dios. Y puede seguir, por favor. Perdón, Magali, ¿puede continuar con la lectura? Sí. Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Ok, muchísimas gracias. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está un resumen de todos los mandamientos, dice Jesús. Por eso, con la enumeración de los mandamientos que estamos utilizando nosotros, hemos visto que los primeros 3 mandamientos dan un buen resumen de cómo podemos amar a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Debemos tener y amar y confiar en Dios sobre todas las cosas, según ese mandamiento. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Señor en vano. Y hablamos de formas en que podemos mostrar respeto para el nombre de Dios, no tomándolo en vano, no utilizándolo para jurar, ni para maldecir, ni para mentir. Y el tercer mandamiento: acuérdate del día de reposo, para santificarlo, se enfoca en la palabra de Dios hoy en día. Ya no se trata de descanso físico el día sábado, más bien encontrar descanso espiritual en la palabra de Dios. Todos los días podemos meditar en la palabra de Dios y Dios nos concede descanso espiritual. También los últimos 7 mandamientos, y vamos a comenzar a estudiarlos hoy, se enfocan a cómo podemos amar a nuestro prójimo, o sea, amor horizontal. Así que la ley se reduce en el amor para Dios
y para nuestro prójimo. Y está el resumen de la ley que Jesús nos dio. Bien, ¿alguna pregunta sobre el repaso que hemos realizado antes de continuar del cuarto mandamiento? Bien. Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar entonces. Y la pregunta de tarea que tenían a base del video que miraron es ¿cuál es el cuarto mandamiento y qué protege Dios con él? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que Dios protege con este mandamiento? José Ricardo levantó su mano. Por favor, José. Sí, pastor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Muy bien, gracias. ¿Y qué bendición protege Dios con este mandamiento? A ver, tal vez Ronald nos puede ayudar con eso. Él levantó la mano también, Ronald. Pastor, buenos días, bendiciones, Pastor, y también con todos Excelente. los estudiantes, buenos días. Bueno, en lo que yo veo es que aquí Dios pone una autoridad, ¿no? Digamos, en el caso de la familia, ¿no? Los padres son nuestras autoridades, ¿no? Nosotros como hijos tenemos que someternos en obediencia y esto trae pues un orden, ¿no? Porque si no hubiese un orden, todo sería un caos. ¿No? Entonces, la bendición de Dios es pues que digamos, en paz y que haya un orden, ¿no? Y también en ese tema también habla de las autoridades del gobierno, ¿no? Que Dios también ha establecido. Así es que esa es una bendición, ¿no? Digamos en ese sentido. ¿Eh? Sí, sí, la bendición que Dios protege son las autoridades que Él ha puesto encima de nosotros, que realmente son una bendición en nuestras vidas y Dios los utiliza para bendecirnos. Aunque vamos a ver que no siempre son perfectos, eso no, no impide que Dios los utilice para bendecirnos. Muy bien. Luciana levantó su mano también. ¿Algo que agregar ahí, Luciana? Sí, no es- el Señor nos ha dado nuestro Padre como representante y asimismo Él ha asignado a otros representantes que son como la imagen de Dios para nosotros obedecer y someternos a ellos. Ok, gracias. Buena respuesta. Sí, Mario también quería aportar. Mario. Sí, señor. El cuarto mandamiento nos manda a honrar a padre y a madre. Es un mandamiento con promesa de Dios, quien nos dice que si lo cumplimos, nos va bien en nuestra vida y que tenemos una larga vida para que la disfrutemos. Ese es mi aporte. Ok, sí, vamos a hablar un poco de eso también. Y Marta levantó su mano, por favor, Marta. Buen día, profesor. Buen día a todos los compañeros. Bueno, pues leyendo y escuchando, eh, cuando nos preguntan cuáles son los mandamientos cuarto y quinto que protege Dios en estos mandamientos, pues el cuarto es que debemos temor y amar a Dios de modo que no despreciemos ni enojemos a nuestros padres o a otros superiores, sino que los honremos, les sirvamos, les obedezcamos y les amemos y les estimemos. ¿Y qué protege Dios? Dios protege la autoridad y la estructura social. El cuarto mandamiento no se limita a los padres biológicos, sino que abarca todas las formas de autoridad establecida por Dios, como maestros, empleadores, gobernantes y pastores. Amén. Excelente. Sí, buena explicación del cuarto mandamiento allí.
A ver, dos aportes más y luego vamos a continuar. Magali levantó su mano y luego Sofía. Sí, pues yo entiendo, ¿verdad? Que al honrar a nuestros padres, pues quiere decir que los tengamos en alta estima y nos protege. ¿Qué protege Dios con él? Nos protege de pecar contra ellos, ¿verdad? Porque por eso ha dejado su palabra, sus mandamientos, para que nosotros aprendamos cómo debemos de tratar a nuestros padres, más cuando ya son mayores o la gente, yo conozco algunos que cuando logran una carrera menosprecian a sus padres porque no reconocen de dónde vienen. Y cuando leemos la palabra nos enseña, ¿verdad?, que debemos de honrarlos en todo momento. Entonces nos protege de pecar. Y de cierta forma, sí, sí, en sí la bendición es las autoridades y Dios está protegiendo esa bendición porque cuando pecamos contra las autoridades, ahí es cuando vienen los problemas, ¿verdad? La bendición de las autoridades pierde la bendición. Ya llega a ser algo difícil. Sofía levantó su mano, por favor. Profesor, buenos días, compañeros. Eh, como mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dice, honrar a tu padre y a tu madre. No es que el cual es una promesa, el mandamiento con promesa, la única mandamiento con promesa. Y creo que en honrar a papá, mamá, como es con promesa, también el Señor nos guarda a nosotros mismos para que nosotros no pequemos contra el Padre. Pero no solamente es honrar económico, sino honrar es con respeto, llamándolos si están lejos, visitándolos si están lejos, eso, pero también no nos manda honrar a la autoridad, sino que debemos, dice, tener respeto a nuestras autoridades, porque ellos nos hablaba, no me acuerdo en qué versículo y en qué libro, también nos manda de que nuestras autoridades, ellos oran por nosotros, por autoridades eclesiásticos. No, entonces, para que ellos no tengan ese pesadez de orar por nosotros, dice. Y ahora nos manda también en Romanos que estamos leyendo en 13, que nos ha mandado usted para leer, nos dice que todas las autoridades puestas son por Dios, son puestas por Dios. Entonces, a ellos también debemos, dice, obedecerlo, ¿no? Honrar, una cosa es honrarlo y otra cosa es obedecerlo. Entonces, en el sentido de que debemos obedecer y porque dice que son puestas por Dios, autoridades no solamente eclesiásticos, sino autoridades gubernamentales. Entonces, no solamente los reglamentos que pone un presidente o de repente tú vives en un departamento, no sé cómo podría llamarlos acá en Perú, es departamento, y entonces también hay alcaldes, todas las autoridades que están en eminencia, como también autoridades policiales, autoridades de salud, igual debemos respetarlos a ellos también, porque ellos también velan por nosotros. En salud, velan por nuestra salud. En autoridades policiales, ellos velan por nuestra seguridad. Autoridad del Estado, bueno, o vela por todo el Perú. Entonces, por toda la nación. Entonces, creo que debemos, eso no nos lo olvidemos. Al Padre es un mandamiento a nuestros padres, es una promesa. Pero a las autoridades no nos dice el Señor, es una promesa, honra a tus autoridades, sino que respeta a tus autoridades. Eso es lo que le he entendido, pastor, en el Salmo, perdón, en este Romanos que estaba leyendo. Amén. Ok, gracias. Sí, bueno, entonces hemos tenido buenas respuestas, un buen resumen de lo que han aprendido sobre el cuarto mandamiento. Aquí tenemos el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento se repite en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Ahí Pablo escribió a los efesios: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Entonces, Dios está protegiendo los padres, que son representantes de Dios, que Él utiliza para bendecir a sus hijos. La primera autoridad que Dios coloca sobre nosotros son los padres.
y piensen en que las bendiciones que Él da por medio de los padres comiencen ya del nacimiento, ¿no? Después del nacimiento, ¿tú qué puedes hacer para sobrevivir? Nada, dependes completamente de tus padres para la vida y el sostén. Y de ahí Dios empieza a impartir bendiciones por medio de esas autoridades. Como que son una bendición, Dios quiere que los honremos y los respetemos como sus representantes. Son ellos como la máscara de Dios. Dios está cuidando a los bebés, a los niños, pero está utilizando a los padres para hacerlo. Entonces queremos honrar a nuestros padres como representantes de Dios. Pero comienzan los padres siendo nuestra autoridad primera y luego hay muchas otras autoridades que Dios coloca sobre nosotros. Igual, Dios quiere que honremos y respetemos a esas autoridades porque también son una máscara que Dios utiliza para bendecirnos. Y ustedes ya mencionaron en sus aportes muy completos varios de esos representantes de Dios. Podemos pensar en líderes de la iglesia. En Hebreos 13, capítulo 17, Dios nos llama a respetar y obedecer a nuestros líderes en la iglesia, líderes espirituales, porque Dios nos da bendiciones espirituales por medio de ellos. Ellos velan por nuestra alma, nos comparten, nos alimentan con la palabra de Dios. También pensamos en líderes en el gobierno. Esto puede ser desde el gobierno local, los policías que velan por nuestra seguridad, hasta el gobierno central, ¿verdad? El presidente que vela por el bienestar del país entero. Dios quiere que honremos a los líderes que Él ha puesto sobre nosotros en el gobierno. También hay supervisores y jefes. Ya cuando entramos al trabajo, tenemos ahí superiores, tenemos autoridades. Y en Efesios 6, capítulo 6, versículos 5 al 8, Dios nos llama a respetar y honrarles a ellos también. Podemos incluir policías, maestros, cuando vamos a la escuela tenemos autoridades ahí, los que nos enseñan. Entonces, de la misma forma, todas estas son autoridades puestas por Dios para nuestro bien. Dios quiere que los honremos, respetemos y obedezcamos. Son una bendición para nosotros porque a través de ellas Dios nos concede alimento, casa, protección, seguridad, educación, etc. Autoridades cristianas cumplen fielmente sus deberes cuidando a sus hijos, o sea lo que sea la posición que tenga. Si es un jefe cristiano, va a cuidar a sus empleados, va a tratarlos bien, va a pagarles lo justo. Si es un alcalde cristiano, va a ser honesto en sus tratos con la ciudadanía, no va a recibir sobornos de ellos, más bien va a velar por su bienestar. Si es un maestro, igual va a hacer todo lo que puede para enseñar bien a los niños con paciencia, con disciplina cuando es necesario, para su bien. Dios protege la bendición de padres y a otras autoridades con darnos este mandamiento. Podemos reconocer, tal vez comenzando en la relación con los padres, cuando uno no obedece este mandamiento y se rebela contra los padres, ya esa relación empieza a ser cáustica. En vez de ser una bendición, se pone amarga y difícil. Y tanto padres como hijos dejan de experimentar la bendición que Dios quiere que sea esa relación de padres cuidando a sus hijos. Y lo mismo aplica en nuestras relaciones con todas las otras autoridades que tenemos. Si o los que están bajo la autoridad o las autoridades mismas ya dejan de ser fieles en su trabajo, la bendición que Dios quiere dar por medio de este mandamiento empieza a perderse, empieza a perderse. Dios quiere proteger esta bendición y por eso nos da el mandamiento. Ahora,
nuestras autoridades sí son pecaminosas. Eso puede dificultar el someternos a ellos. Pensamos, por ejemplo, en muchos de nuestros países, desgraciadamente, los policías no siempre son honestos, no siempre velan por nuestro bienestar. Más bien a veces están buscando un soborno, no más. Eso lo hace muy difícil respetar a los policías, ¿no? Podemos decir lo mismo de presidentes, hasta de algunos de nuestros padres, ¿no? No eran padres perfectos, tal vez nos fallaban de formas pequeñas o grandes, y lo hace difícil de someternos a ellos. Sin embargo, aunque no son perfectos, pues todavía quieren que nos sometamos a ellos. Ustedes leyeron Romanos capítulo 13 y ahí Pablo nos está llamando a someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Está hablando en particular sobre el gobierno allí, pero recuerden, el gobierno en el día de Pablo no era un gobierno bueno. El imperio romano era corrupto, violento. El gobierno romano terminó ejecutando a Pablo mismo. Él perdió la vida por causa de ese gobierno. Y todavía, ¿qué dijo Pablo? No dijo rebélense contra este gobierno corrupto. No, él dijo sométanse a sus autoridades. Pablo dio ejemplo de eso. Cuando estaba encarcelado en Roma, no se rebeló contra sus captores, más bien sometió y los respetó en todo su trato con él. Eso no quiere decir que debamos someternos a abusos o a doctrina falsa. O sea, si hay un caso de padres abusando a sus hijos, el hijo sí tiene el derecho y la responsabilidad de buscar ayuda, para que no tenga que someterse a ese abuso. Y en la iglesia, si las autoridades eclesiásticas están abusando espiritualmente a sus feligreses con doctrinas falsas, los miembros no tienen que someterse a ese abuso. La Biblia nos dice que más bien en esas situaciones debemos someternos a Dios y lo que Él dice, no a las mentiras que nos están enseñando. Entonces, esto no quiere decir que Dios quiere que nos sometamos a abusos, tanto físicos como espirituales. Tenemos también bajo el quinto mandamiento, Dios quiere que nos protejamos a nuestro cuerpo y nuestra vida también, tanto vida física como espiritual. Eso viene en juego aquí. Pero sí, Dios quiere, aun en esos casos, que los tratamos con respeto, porque Él los instaló. Tenemos un ejemplo de eso en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando las autoridades en su día estaban sometiendo a Jesús a juicios falsos con testigos falsos, cuando estaban a los romanos, los soldados romanos burlándose de él, pegándole, bofeteándole, escupiendo en su cara. No se rebeló Jesús contra ellos, no utilizó su poder divino para castigarlos. Estaba en condición humana sometiéndose a sus autoridades hasta en eso para salvarnos. Les mostró respeto hasta en sus sufrimientos para salvarnos de nuestros pecados. Bien, entonces, hablamos un poco también sobre la promesa agregada a este mandamiento. Como comentaron ustedes, este es el primer mandamiento con una promesa. ¿Qué nos dice la promesa agregada acerca del mandamiento? La promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, podemos resumir con los siguientes puntos. Primero, la promesa muestra la preocupación amorosa de Dios. Él quiere bendecirnos por medio de nuestras autoridades, quiere bendecirnos con este mandamiento. Así que con dar la promesa, con agregar la promesa al mandamiento, está enfatizando eso, está enfatizando su amor tras darlo. Ahora bien, de un sentido, ambos creyentes e incrédulos experimentan su cumplimiento.
O sea, esto es algo en el orden natural que Dios ha establecido. Y podemos pensar en algunos ejemplos cotidianos que nos muestran eso, ¿verdad? Desde temprano los padres mandan a los hijos a dormir a cierta hora, a comer comida sana, a mirar en dos direcciones antes de cruzar la calle. Los niños que obedecen a sus padres en todo eso, pues van a terminar más saludables, ¿verdad? Van a terminar más protegidos que los niños que se rebelan en contra de sus padres y no duermen bien, no comen bien, no siguen sus instrucciones. Entonces es una relación natural, ¿verdad? Que los que obedecen este mandamiento les va a ir mejor que los que no. Y eso sigue para los adultos. O sea, los gobiernos tienen leyes en contra del robo, en contra de usar drogas, en contra de conducir bajo efectos del alcohol. Los que se rebelan contra esas leyes, pues no les va a ir bien. Los que se drogan, los que se ponen a robar, probablemente van a terminar en la cárcel o el hospital o peor, el sepulcro, ¿no? Entonces vemos de forma natural que los que se someten a sus autoridades les va mejor y normalmente tienen una vida más larga sobre la tierra que los que no. Am, Ahora, no podemos exigir una vida larga a base de cumplir el cuarto mandamiento por dos razones. Primero, la Biblia dice que es Dios quien decide qué tan largo es nuestra vida. Salmo 31:15 dice que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Él determina qué tan largo es la vida para cada persona. Pero tampoco podemos exigir esta bendición a base de nuestra obediencia, porque hemos desobedecido el cuarto mandamiento. Y recuerden que la ley que nos condena siempre dice, el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, es culpable de haberla quebrantado todo. Así que exigir, no, Dios, me debes una vida larga porque yo trato de obedecer el cuarto mandamiento. La Biblia dice, no lo has hecho perfectamente. Y si vamos a hablar de lo que mereces, entonces, mereces la condenación de Dios y no su bendición. Pero eso no es el único mensaje de la Biblia. La Biblia también nos muestra a Cristo, quien cumplió este mandamiento y todos los otros mandamientos perfectamente en nuestro lugar y murió en la cruz bajo la maldición que nosotros merecíamos. Nos ganó así la bendición de Dios en nuestra vida, ahora y para siempre. Entonces es por causa de Cristo que Dios nos bendice según esta. En Cristo, mientras nosotros nos esforzamos en gratitud a respetar a nuestras autoridades, Dios nos va bendiciendo con una vida mejor y una vida más larga, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por la gracia que nos bendice en esta forma. Muy bien. Entonces, antes de pasar al siguiente objetivo, vamos a tomar sus preguntas sobre el cuarto mandamiento. Vamos a escuchar primero de Ronald. Levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Ronald? Bueno, sí, pastor. Bueno, este tema de las autoridades quería más que nada resaltar, pastor. Sabemos que por las escrituras que ahora, pues, la situación que estamos viendo en estos tiempos es bastante difícil, un poco como que, como dice la palabra, ¿no? Que van a ser como los días de Sodoma y Gomorra. Se está todo mezclando, ¿no? Entre lo santo y lo profano. Y en ese sentido, pastor, nosotros como cristianos sabemos que debemos obediencia también a nuestras autoridades, pero ¿en qué circunstancia como cristianos no debemos de dar obediencia en este caso a las autoridades? Con tema de, hablo yo con el tema de, repente, moralmente, ¿no? O algunas cosas que no van en contra de la palabra, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿en qué circunstancias nosotros deberíamos de, digamos,
como dice el apóstol Pedro también, ¿no? Es mejor o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice, ¿no? Sin contradecir la palabra, ¿no? Porque sabemos que las autoridades están puestas acá para hacer el bien, ¿no? Ellos representan hacer el bien, pero si las autoridades hacen lo que es lo malo, creo que eso no viene de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que más que nada quería resaltar, pastor, ese tema. Y Creo que usted también, ya, bueno, creo que habla en usted ya Apocalipsis, es oh, que lo que sí, me preocupa es que continúe, también perdón. en Apocalipsis también habla de un tema de la marca de la bestia, donde que te van a exigir o te van a obligar a ponerte esa marca de la bestia, ¿no? Y dice que tanto a los ancianos, a los niños, a los pobres, a los ricos, a todos les va a obligar. Entonces, ahí creo yo, dice también el plano, el que se deja poner esa marca, eh, prácticamente va a recibir el castigo de Dios por desobediencia. Entonces, ahí también como que va con el tema de las autoridades y el cristiano, ¿no? Cómo debe de vivir, cómo debe someterse, ¿no? Entonces, más que nada, por eso, pastor, quería resaltar, ¿no? ¿Qué opinión usted tiene, pastor, de ese tema? Gracias. Creo que usted ya contestó su pregunta con citar las palabras de Pedro y los apóstoles. Cuando ellos en el libro de Hechos, los líderes, las autoridades judías estaban prohibiéndoles compartir la palabra sobre Cristo. Ellos dijeron tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces, en ese caso, los judíos estaban prohibiendo algo que Dios había mandado. Su mandamiento fue contra del mandamiento de Dios. Y en esos casos tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Realmente no estamos rompiendo el cuarto mandamiento ahí, porque recuerden que los gobiernos y las autoridades son representantes de Dios, pero cuando ellos fallan, tenemos una autoridad mayor que tenemos que respetar y honrar, y es Dios. Así que si el gobierno nos manda a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, en esos casos el cristiano tiene que decir no puedo. Y lo podemos decir con mucho respeto. Podemos seguir honrando a nuestras autoridades, pero tenemos que decir yo tengo una autoridad mayor que obedecer. Tu mandamiento va contra el mandamiento de Dios. Tengo que obedecer a Dios y no a los hombres. En cuanto a la marca de la bestia, no vamos a meternos en un estudio de eso en esta clase, porque sí, es un tema un poco más profundo, pero sí, no tiene mucha conexión con el cuarto mandamiento. ¿Cuáles otras preguntas hay sobre este mandamiento? Sí, Sofía levantó su mano. Sofía, por favor. Sí, pastor. En nuestro tiempo se podría también, ahora en estos últimos tiempos que estamos viviendo, se reflejaría con el tiempo de Daniel que estaba viviendo en Babilonia, pastor, porque también cuando Daniel vivía en Babilonia, los judíos, mejor dicho, que estaban viviendo en Babilonia, también el Señor les dijo que Dios mismo les mandó que tenían que orar por esa autoridad malo y también respetarlo. Y también decía, multiplíquense, honren, multiplíquense, cásense, tengan hijos. El Señor les mandó en eso. No me acuerdo exactamente qué parte de Daniel, pero a Daniel le decía, pero podríamos ser en caso de nosotros esto también como un ejemplo. Sí, sí, claro. Y creo que usted refiere a versículos en Jeremías, donde Dios habla a los israelitas diciendo sobre Exactamente, en Babilonia Jeremías, perdón, que sí, iba a pastor, en Jeremías. cautivarlos, que sí, que ellos debían orar por la prosperidad de la nación donde iban a vivir, porque si la nación era prosperada, ellos también iban a prosperar. Y sí, esa es una Y buena aplicación. Esa podría es una compararse buena. en nuestras autoridades de esta actual también, porque ellos
A pesar que somos del mismo nación, pero tenemos que honrar, porque a pesar que ellos actúan mal, pero tenemos que interceder por ellos. ¿Podría ser también ese más o menos similar, pastor? Sí, como iba a decir, esa es una buena Amén. aplicación del cuarto mandamiento a nuestras vidas hoy también. Aun cuando y especialmente cuando los gobernantes son malos, necesitan nuestras oraciones, que Dios los convierte a la fe en Cristo, que Dios les dé corazones que busquen el bien del pueblo y no su propio bien. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo nos llama a hacer lo mismo, que debemos levantar peticiones y oraciones para todas nuestras autoridades. En 1 de Timoteo 2, versículo 1, Pablo dice eso. Sí. Ujú. Gracias, buen aporte. ¿Alguna otra pregunta sobre el cuarto mandamiento? Ok, pasemos entonces al quinto mandamiento de su tarea. ¿Cuál es el quinto mandamiento y qué protege Dios con este mandamiento? ¿Alguien quiere contestar? Sí, José Ricardo levantó su mano, por favor, José. Solo hay que activar el micrófono, José. El quinto mandamiento dice, no matarás, y protege la vida física y la integridad física moral desde la concepción hasta la muerte natural. Establece que solo Dios es el Señor de la vida. Muy bien, gracias. Marta levantó su mano también. ¿Algo que agregar, Marta? Sí, pastor, el quinto mandamiento, como dijo el compañero, y dice la palabra de Dios, no matarás. Debemos temer y amar a Dios de modo que no hagamos daño o mal material alguno a la vida de nuestro prójimo, sino que le ayudemos y le sirvamos en toda necesidad. Y Dios protege la vida humana física y la salud de uno mismo y del prójimo. La ley nos acusa y muestra nuestra incapacidad de amar y honrar perfectamente a las autoridades o de cuidar siempre al prójimo. El Evangelio ofrece la gracia, el perdón de Dios por las veces que hemos roto estos mandamientos y nos capacita mediante su espíritu para vivir en obediencia agradecida. Amén. Amén. Sí, amén. Excelente. Sí, Ronald levantó su mano también, Ronald. Sí, pastor, bueno, estaba viendo este tema del quinto mandamiento, no matarás. Eh, Creo yo, como dice la escritura, ¿no? Jesús mismo también explicó que al decir no matarás, se refería más que nada al tema del acto, ¿no? El final de todo esto, ¿no? De una vida. Pero cuando Cristo vino y explicó este tema de no matar, no se refiere, no quiso decir más que nada el actuar de matar, sino la intención, porque basta solamente con enojarse, ya has matado a tu prójimo. O basta solamente con decirle necio o tonto, también ya lo has matado. O basta con decir, digamos, palabras, ¿no? Que salgan así con, con maldiciones, también ya lo estás matando, dice esa persona. Entonces, creo yo la intención, antes de que se consuma ese acto, creo que también ahí estás quebrantando ese mandamiento de no matar, como dice Jesús, ¿no? Empezó a explicar en Mateo, ¿no? Y Entonces, prohíbe es un Dios poco profundo. deseos pecaminosos también en cuanto a este mandamiento. Y Es cierto. Sí, vamos a ver eso, ejemplos de eso. eso es lo que estaba analizando en el Mateo, este pastor. Y es muy profundo ese mandamiento, ¿no? Porque Cierto. guarda que nuestro corazón sea limpio, ¿no? Que no tengamos malos pensamientos. Sí, Eso es el todo, único pastor. que puede hacer que nuestro corazón realmente sea limpio es Jesús, es el Espíritu Santo. Bien, Luciana levantó su mano. Luciana.
Sí, el quinto mandamiento es no matarás. Y vemos en el Génesis que cuando el Señor nos creó de una manera muy especial, diferente al resto de la creación. Nos formó del barro y sopló su aliento en nosotros. Lo que quiere decir que la vida es lo más preciado que el Señor nos ha regalado. Y cuando Él nos crea con un propósito y nos da vida para que demos gracias, vivamos en gratitud. Y Dios aborrece a aquel que interrumpe su creación. Dios nos da un tiempo en esta tierra y nadie debe destruir lo que Dios ha creado. Excelente. Muy bien, gracias. Bien, entonces, no matarás es el mandamiento. Y sí, ya Ronald citó Mateo 5:21 al 22. Jesús cita este mandamiento allí y otros mandamientos también. Y no está agregando nuevas leyes a esos mandamientos. Más bien, Jesús aquí está explicando el significado verdadero estos mandamientos. Como el Dios que nos dio la ley, ahí Jesús está explicando qué significa para nuestras vidas. Y dijo lo siguiente, ¿alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? ¿Un voluntario para leer? Amén, pastor. Adelante, Marta, sí. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amén. Sí, gracias. Entonces, en estas palabras, Jesús nos muestra que un asesino no solamente es alguien que toma la vida de otra persona. Un asesino es alguien que odia a su hermano. Y eso lo dice también Juan en sus cartas, que odiar, enojarse contra otra persona, guardar rencor contra otra persona. Empieza en el corazón y luego continúa con palabras y acciones hasta el punto de tomar su vida. Así que en el mismo contexto Jesús habla de romper este mandamiento con insultar a tu hermano. Puedes con tu rencor, con tu odio, usar palabras que lastiman la vida de la otra persona. También con tus manos puedes hacer cosas que le hacen mal la vida, le amargan la vida o le hacen daño a la persona hasta el punto de tomar su vida. Así que hay todo desde el corazón que se enoja y odia a la persona hasta la acción de matar. Todo mal que hacemos la física de nuestro prójimo, también su estado emocional, son pecados contra este quinto mandamiento. Entonces Dios quiere, según este mandamiento, que ayudemos a nuestro prójimo, que le amemos en todo. Eso quiere decir, vamos a proteger su vida y la felicidad de su vida en toda manera que sea posible. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 tienen un buen resumen de lo que es cumplir con el quinto mandamiento. Pablo nos llama allí a animar a nuestro prójimo, apoyarle, ser pacientes con ellos, no pagar mal por mal, sino hacerle el bien a nuestro prójimo. O sea, la venganza es otra cosa que Dios prohíbe en este mandamiento. Que seamos bondadosos y misericordiosos, perdonando como Dios nos ha perdonado, como dice Efesios capítulo 4, 31 al 32. Y incluye ayudarle en toda necesidad corporal. Tenemos la historia que Jesús contó sobre el buen samaritano, ¿no? El samaritano que encontró al que había sido emboscado por los ladrones, lo asaltaron, lo dejaron por muerto,
y le ayudó en su necesidad corporal, hasta el punto de llevarle a un hotel, básicamente, y pagar su cuenta, y si necesitaba algo más, iba a volver para pagar más. Dios quiere que ayudemos a nuestros prójimos en todas sus necesidades corporales. Entonces ahí tenemos un resumen del quinto mandamiento, desde el pensamiento del corazón hasta la palabra y la acción. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo y ayudarle toda necesidad. Estoy mirando en el chat, ha habido muchos buenos aportes en el chat hasta ahora. Perdón que no lo estoy revisando hasta ahora en la clase. Pero tenemos, Nuris está citando algunos versículos bíblicos que nos hablan en el Nuevo Testamento de cumplir este mandamiento también. Romanos 12:19, Deuteronomio 32:35. Muchas gracias. Magali levantó su mano. Magali, por favor. Sí, era en el punto anterior que quería yo participar. Donde dice no matarás, no sé si es lo mismo de no asesinarás que dice en el original, porque yo entiendo que no matarás puede ser, por ejemplo, en defensa propia, sin que uno lo esté pensando. A veces en defensa propia puede uno matar y no es lo mismo que asesinar. Acláreme ustedes, pregunta. Sí, gracias. Bueno, es un buen punto y gracias por traerlo a la clase. Tenemos en este mandamiento la regla de proteger la vida, ¿no? Es en su esencia, lo que Dios quiere en este mandamiento. Entonces puede surgir una situación cuando uno tendría que tomar una vida humana para proteger la vida de sus seres queridos. Podría ser, podría ser, ¿verdad? Y en ese caso sí, la persona estaría protegiendo la vida con matar a... Todavía es la última cosa que el cristiano quiere hacer. Quiere tomar todo otro recurso antes de defender a los suyos con tomar otra vida. Sin embargo, en un caso así no necesariamente sería pecaminoso. Hay otros ejemplos también cuando el matar no es un pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que el gobierno, la autoridad que Dios ha puesto en este mundo, no lleva la espada en vano. O sea, autoridades, los gobiernos que están sobre nosotros llevan una espada y son puestas por Dios. Y llevan esa espada para el bien, para la protección del pueblo. Entonces, un policía, por ejemplo, si tiene que proteger a la ciudadanía de un tiroteo, un loco que está tirando, si tienen que matarlo para proteger a la ciudadanía, no estaría pecando contra este mandamiento, más bien estaría llevando a cabo su trabajo como la autoridad de proteger las vidas de los demás. O en una guerra justa, ¿verdad? Vamos a imaginar que acá en Paraguay de repente Argentina, Brasil y Uruguay nos atacan. Si yo trabajo en el ejército paraguayo para defender mi tierra, mi familia, mi estado, el gobierno me manda en el ejército a ir a luchar. Yo no estaría pecando contra este mandamiento si tengo que tomar la vida en una guerra justa. Porque por eso está el gobierno, para llevar la espada, para proteger a su ciudadanía. Sí, por eso algunas de las traducciones lo hacen un poco más implícito. En vez de poner no matarás, ponen no asesinarás. Cualquier de las dos traducciones pueden entenderse correctamente, pero tal vez es un poco más clara esa traducción. No, no serás asesino, no asesinarás. Sí, gracias, Sí. gracias por aclarar. Gracias a usted por la pregunta. Bien, Ronald levantó su mano. Sí, ¿alguna pregunta sobre el quinto mandamiento? Sí, basado en relación a lo que usted estaba hablando de matar o asesinar.
hay un texto en la Biblia, no sé si usted se acordará, pero yo no lo tengo, pero sí me acuerdo que lo he leído, donde dice, no es aprobado el hombre que quien a sí mismo se alabe, sino quien Dios alabe. También dice que si haciendo el bien soportas lo malo, entonces esto es reconocido por el Señor, ¿no? Ujú. Ahora, en ese sentido, pastor, el aborto, ¿cómo usted lo considera? Porque también en el aborto, pues, hay un ser viviente ahí que tiene vida, pero sin embargo ya a veces cuando hacen el aborto, eh, digamos, en este sentido, pues, le quitan la vida, ¿no? Ah, ¿cómo usted lo considera, pastor? Entonces, yo sé que también ha habido casos de que hay, por temas de violaciones, ¿no? Digamos, un ser ahí que no fue planificado, ¿no? Pero yo creo que no creo que eso sería eh, suficiente justificación para hacer lo que es el tema del aborto, ¿no? Quisiera, pues, Sí. pastor, dar sus palabras de ese tema. Gracias, gracias porque esa es otra aplicación de este mandamiento de proteger la vida. Y la Biblia nos enseña claramente que la vida comienza desde el vientre, o sea, a partir de la concepción. El salmista dice que tú me tejiste en el vientre de mi madre. Está hablando de que Dios ya está obrando la vida del ser humano dentro de la madre. Entonces, desde la concepción comienza la vida. Y eso quiere decir que vamos a proteger esa vida. Entonces, el aborto sería otro pecado porque está quitando una vida que Dios ya ha dado. Am, Hay ciertas situaciones, y no recuerdo el término médico, creo que es un embarazo ectópico, donde si empieza a crecer el bebé, no dentro del vientre, más bien dentro de otro canal donde se producen el ovo, los ovarios, ¿verdad? Empieza a crecer ahí. Y ahí si sigue creciendo, tanto bebé como mamá van a morir. Es 100% de los casos, eso es lo que sucede. Entonces ahí se permite un aborto para proteger la vida de la madre. O los dos van a morir o podemos salvar a una de ellas y podemos hacer el aborto. Pero realmente es el único caso donde es permitido. Porque si el ejemplo que usted citó, violación, eso es horrible. O sea, es increíblemente triste. Es un pecado contra el sexto y el quinto mandamiento contra una persona y la persona sufre una trauma que no puedo imaginar. Sin embargo, hay otra vida que está ahora creciendo dentro de su vientre y cometer otro pecado para tratar de solucionar el pecado que fue cometido, o sea, castigar a la vida del bebé que está creciendo, que no tenía culpabilidad ni conocimiento de lo que sucedió, no es la solución. Entonces, en esos casos, aunque sea muy difícil, Dios quiere que preservemos la vida del bebé, porque es otra vida que Dios ha dado y no queremos quitar esa vida, más bien protegerla. Sí. Gracias. Una buena aplicación en nuestro mundo actual de este mandamiento sobre el aborto. Ok, Papá, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre el quinto mandamiento? oh, y hay bastante, papá, en ese lado, pero con cuidado. Ok, vamos a continuar entonces, hablando de la ley y del evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado.
Así que al estudiar estos mandamientos tenemos que reconocer que no los hemos guardado perfectamente. Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos deseos. ¿Cuántas veces en nuestra juventud y hasta la actualidad hemos llevado una falta de respeto para nuestras autoridades en nuestro corazón? En vez de honrarles, nos enojamos contra ellos, nos rebelamos contra ellos. Hemos pecado contra el cuarto mandamiento, con no honrar a todas nuestras autoridades como Dios ha mandado. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos guardado rencor o odio contra otro ser humano? ¿Cuántas veces no hemos ayudado al prójimo cuando vimos a alguien en necesidad? No hemos guardado el quinto mandamiento, hemos pecado contra ese mandamiento también. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo esto soluciona nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta y murió en la cruz para nuestro perdón. En 1 de Pedro 2, versículo 24, tenemos esas buenas nuevas. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Es decir, Cristo sufrió la herida y el castigo que nuestros pecados merecían en la cruz. Por ese castigo nosotros somos salvos del castigo, somos perdonados. Jesús llevó nuestros pecados a la cruz y pagó por todos ellos. Y ahora en gratitud queremos vivir a la justicia. Queremos obedecer estos mandamientos por amor al Salvador, quien nos amó primero y nos ha salvado de pecar contra ellos. Excelente. Bueno, vamos en la última parte de la clase entonces a dar unas aplicaciones específicas de estos mandamientos. Algunos de los temas ya los hemos hablado, así que podemos tal vez estudiarlos un poco más rápido, pero si surgen preguntas, por favor, podemos tomar sus preguntas. En el video se citó un ejemplo de David en 1 de Samuel 24. Hay una historia de David que tiene mucho que ver con estos dos mandamientos. Vamos a leer la historia y luego vamos a hablar de cómo David en su propia vida aplicó los mandamientos cuarto y quinto. ¿Alguien podría leer los versículos que están en la pantalla? Amén, pastor. Adelante, Luciana, por favor. Cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadi. Entonces tomó a 3,000 de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies. Y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David: este es el día, Señor, cumple su promesa. Cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Para entender estos detalles, entonces, Saúl es el rey de Israel. David ya es el escogido para seguirle en el trono. Dios ya le había ungido como el siguiente rey. Pero Saúl está persiguiendo a David para buscarlo y matarlo, preservar su trono. Dice aquí que en esa búsqueda, en una cueva, Saúl se metió para cubrirse los pies. Por cierto, es un eufemismo. En el hebreo, cubrirse los pies quiere decir usar el baño. Entonces se metió en la cueva para usar el baño. Y ahí David y sus hombres estaban escondidos en la misma cueva.
Y ahí tenemos las palabras de los hombres de David diciendo, ahora Dios está dándote la oportunidad, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. O sea, ya puedes matar al quien quiere matarte. Adelante, otros versículos en esta historia. ¿Alguien más podría seguir la lectura? Sí, Magali, por favor. Enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él. Con estas palabras, David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Pero David salió detrás del rey y, una vez afuera, gritó de manera que Saúl lo oyera: mi señor y rey. Ok, y continúa la historia con una conversación entre David y Saúl. Pero por ahora vamos a tomar estos versículos y hablar de qué aplicación práctica del cuarto y quinto mandamiento nos muestra David en 1 de Samuel 24. ¿Cómo aplicó David el cuarto y el quinto mandamiento en esta historia? ¿Y qué podemos aprender de eso para nuestras vidas? Sí, Magali, y luego Mario. Magali, por favor. Sí, que David, a pesar de que tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de vengarse del rey, no lo hizo porque reconocía que era una autoridad que estaba puesta por Dios y le debía respeto. Ok, excelente. Sí, él es el ungido del Señor, o sea, él es el rey. Entonces está guardando el cuarto mandamiento con no hacerle daño, es cierto. Mario levantó su mano. Sí, pues, sí, profesor. El cuarto mandamiento, él está respetando la autoridad, aún sabiendo que él era el ungido ya del Señor, que él iba a ser el que iba a estar en ese puesto de rey. Él respetó a esa autoridad que Dios todavía lo tenía. Y era el Señor el que lo iba a quitar, porque en la batalla él iba a morir junto con su hijo. Y en el quinto, que respetó la vida de él, no matándolo, donde tuvo toda la oportunidad de hacerlo en esa cueva. Ese es mi aporte. Y guardó el quinto mandamiento también, con no tomarle la vida, con no hacerle daño. También le animó a sus hombres a hacer lo mismo. No les permitió hacerle ningún daño al rey. Entonces está protegiendo el bienestar y la vida de Saúl. Sí, aunque David era el ungido, el que iba a seguir a Saúl, reconoció, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Así que él no iba a matar a Saúl para adelantar los planes de Dios. Él dijo, la vida es de Dios. Él tiene derecho de darla y quitarla y yo no. Así que Saúl va a morir en el tiempo de Dios y luego seré el rey. Pero no voy a adelantar eso con matarle por mi propia mano. Tampoco voy a permitir que mis hombres hagan lo mismo. En ese sentido, cumplió el quinto mandamiento también en esta historia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aplicación del cuarto o del quinto mandamiento? Yo veo aquí un ejemplo de David aplicando el quinto mandamiento, mostrándole su pecado. Dice que David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl, pero después de haber cortado el manto, David se sintió muy mal. ¿Por qué se sintió mal? Porque después de hacerlo, ya se dio cuenta de que contra el quinto mandamiento, hasta con cortarle parte de su manto estaba haciendo un daño, aunque sea ligero, al rey.
Entonces estaba faltándole el respeto, rompiendo el cuarto mandamiento, también el quinto mandamiento estaba rompiendo su manto y reconoció su pecado. Ahí se sintió mal y se recapacitó que el Señor me libre de hacerle daño a mí, mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él, ni debía haber cortado su manto. Sí, entonces aplicó como espejo el cuarto y el quinto mandamiento a su acción allí para reconocer su propio pecado, arrepentirse de él. Muy bien. Sí, Ronald levantó su mano. ¿Alguna otra aplicación? Bueno, sí, pastor, bueno, lo que se sintió mal, yo pienso que también David quiso demostrar en ese momento que él estaba ahí presente y que él podía haberlo matado, ¿no? Entonces la única señal para ver eso, creo que con esa intención le cortó el manto, sin que se diera cuenta él. Pero obviamente que estaría desafiando también a la autoridad, ¿no? En ese sentido, pues se ha sentido mal. Sí, Pero sí. el tema a fondo, creo yo, más bien que él quería demostrar que él estaba ahí detrás de él, ¿no? O sea, sin que se diera cuenta él, ¿no? Ese es el mensaje, pienso yo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, o sea, después él lo utiliza para ese fin y probablemente eso fuera su intención, pero sí, como usted dice, él mismo reconoció que no debía haberlo hecho, porque era pecar contra Saúl, sí. Ok, gracias. Entonces, si Saúl le perseguía sin causa, aún así David le mostró respeto con su autoridad, imagínense. La autoridad estaba buscando la muerte de David y todavía le muestra el respeto, no solamente llamándole el ungido del Señor, también le llama mi Señor y mi Rey. Y aunque en la conversación después él sí acusa a Saúl de haber pecado, y eso es algo que podemos hacer con nuestras autoridades, realmente debemos hacerlo. Dios quiere que mostremos a nuestras autoridades, tanto en la iglesia como en el gobierno. Si están mal, podemos denunciar eso. Está bien eso, pero lo hizo con respeto. A mi Señor y mi Rey, dijo, y habló David con respeto mientras le mostraba a Saúl la injusticia que estaba cometiendo. Entonces Saúl le perseguía sin causa, aún así David le mostró respeto como su autoridad y no tomó venganza, sino protegió la vida de Saúl y así cumplió el quinto mandamiento. Muy bien. Ya hemos tocado este tema, pero vamos a explorar juntos algunos de los versículos de Romanos 13, 1 al 7, que ustedes leyeron como lectura para el día de hoy. ¿Cómo actuamos bajo autoridades públicas? ¿Algún voluntario podría leer estos versículos? Romanos 13, 1 al 2. Sí, Magali, adelante. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Palabra de Dios. Ok, excelente. Esto lo llamamos la soberanía de Dios. Decimos correctamente y bíblicamente, el rey de todo es Dios. Él es el que está en control de todo lo que sucede en este mundo. Y nos dice que Él está gobernando para el bien de su pueblo, para el bien de la iglesia. Entonces, Dios es el que quita y pone reyes en su soberanía. Él es el que establece autoridades y las quita. Am, y utiliza a muchas cosas y eventos y seres humanos para hacer eso. Hay todo un proceso aquí natural en que estamos involucrados nosotros, pero a final de cuentas es Dios quien está en control haciéndolo. Y por eso puede decir que las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. O sea, en un sentido general, el concepto de autoridad también ha sido establecida por Dios.
Pero Pablo habla de autoridades específicas que existían en su día y decían que ellos también están establecidas por Dios porque en su soberanía Él les ha permitido subir a esos puestos. Entonces, oponerse a la autoridad es realmente oponerse a lo que Dios ha establecido. Y por eso es prohibido por Dios en el cuarto mandamiento. Recuerden que, como ya mencioné, el gobierno romano en el día de Pablo era muy corrupto, eran paganos, hasta los emperadores durante el tiempo de Pablo y tiempo después prohibían el cristianismo. Entonces eran anticristianos los romanos por lo general. Y todavía Pablo dice que esas autoridades eran establecidas por Dios. Aunque Dios no estaba a favor de la mayoría de lo que hacían, en su soberanía, Él permitió que ellos estuvieran en poder en ese entonces. Y Dios podría tomar el mal que ellos hacían y usarlo para el bien de su pueblo, como es la promesa de Dios para nosotros también, bajo nuestras autoridades. Vamos a continuar Romanos 13, 3 al 4. Un voluntario para leer estos versículos, por favor. Sí, José Ricardo, por favor, ¿podría leer? Sí, pastor, claro, porque los gobernantes no están, perdón, solo que no veo bien aquí, porque los gobernantes no están infundir temor a los que hacen lo, permítame, es que no puedo ver todo en mi teléfono, pastor. Ok. No, no hay problema, José, no hay problema. Tal vez alguien más nos podría ayudar con la lectura. Leo, profesor, Sí, Marta, adelante. en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Ok, excelente. Entonces, el gobierno, Pablo dice, está al servicio de Dios para tu bien. Para tu bien. Ahí Pablo dice en tantas palabras que las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros son una bendición para nosotros. ¿Y en qué sentido nos sirven para el bien? Ya hemos mencionado muchos ejemplos, o sea, padres cuidan a sus niños, maestros imparten sabiduría y enseñanza a sus estudiantes, médicos cuidan a sus pacientes, policías protegen a la ciudadanía, los gobiernos deben de buscar el bien general del pueblo en sus decisiones. Pero aquí se enfoca en proteger la seguridad y la paz y la tranquilidad del pueblo que está bajo la autoridad. Y para hacer eso, Pablo dice que lleva la espada. O sea, el gobierno es una autoridad que puede aplicar castigos para crímenes con la meta de preservar bien público. Y el que hace lo bueno y se somete al gobierno no tiene razón para temer ese castigo del gobierno, pero los que hacen lo malo sí. Es decir, el gobierno utiliza la ley como un freno, como vimos en una clase pasada, uno de los propósitos de la ley es como un freno, usa la amenaza de castigo para frenar acciones pecaminosas en la sociedad. Entonces, en ese sentido, está al servicio de Dios para el bien de nosotros.
Proverbios también habla un poco de esto. Proverbios 31, 8 al 9. Dice, habla en lugar de los que no pueden hablar. Defiende a todos los desvalidos. Habla en su lugar y hazles justicia. Defiende a los pobres y menesterosos. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Nos enseñan que someternos a nuestras autoridades no implica que tenemos que callarnos frente a la injusticia. Voy a repetir eso. Someternos a nuestras autoridades no implica que tenemos que callarnos frente a la injusticia. Vamos a pensar en un ejemplo cotidiano de esto. Tenemos un estudiante en este momento en Lima, Perú, y las autoridades, el alcalde y sus ayudantes, están tratando de robar su terreno. Están tratando de desalojarlos sin causa. ¿Eso está bien? ¿Eso es lo que el gobierno debe de hacer? Claro que no. Entonces, ¿tienen que callarse en esa situación? No. El mismo gobierno ha establecido derechos para la ciudadanía que ellos pueden denunciar. Y eso es lo que deben hacer, deben denunciar esa injusticia. Deben de hablar sobre lo que está sucediendo, llamándolo malo, porque es malo. Pero no deben faltar respeto a las autoridades, aun cuando sean malas así. Pueden denunciar la injusticia, pero sin tomar venganza, sin faltarle respeto a las autoridades. Eso es como uno puede actuar en un caso así. Así que sí, podemos y debemos actuar frente a la injusticia, denunciar la injusticia, llamarlo lo que es un pecado y así ayudar a defender a los pobres y los desvalidos. Pero podemos hacerlo en una forma que todavía honra el cuarto mandamiento, no faltando el respeto a las autoridades públicas. Primera de Timoteo 2, versículos 1 al 2, nos hablan un poco también sobre cómo podemos cumplir el cuarto mandamiento. ¿Alguien podría leer estos versículos en pantalla? Sí, José Córdoba. José, Ya, sí, bueno, y adelante. para Dios, en todo el orbe sean raíces, razones y son de creación de gracia para todos los hombres, por reyes, por todos tu vamos con vanidad y Excelente, muchas gracias, José, muchas gracias. Entonces, una forma de cumplir el cuarto mandamiento para buenas autoridades y para malas autoridades igual es hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, con toda piedad y honestidad. Pablo reconoce aquí que las autoridades son una bendición de Dios, sobre todo cuando hacen su trabajo como deben. Así que debemos orar por ellos, para que hagan su trabajo como deben. Orar por todos los que están en poder sobre nosotros. Bueno, ¿cuándo debemos no obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Ya mencionamos esto antes en la clase también. Hechos capítulo 5, 27 al 29 nos muestra cuándo podemos rebelarnos contra nuestra autoridad. Realmente no es rebelarnos contra la autoridad, es obedecer una autoridad más alta. Y es cuando nuestras autoridades nos mandan a pecar o prohíben que cumplamos con lo que Dios manda. Cuando nuestras autoridades nos mandan a pecar o cuando prohíben que hagamos lo que Dios nos manda, como en el ejemplo de los apóstoles citado anteriormente. Aquí, Pedro y los apóstoles ante el concilio judío les habían ordenado no hablar más en el nombre de Jesús
Y eso va en contra del mandamiento de Jesús mismo, de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Así que estaban prohibiendo que hicieran lo que Jesús había mandado. Y ellos dijeron, con todo respeto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el mandamiento de los hombres que Dios ha puesto sobre nosotros va en contra del mandamiento de Dios, tenemos que obedecer a la autoridad suprema y no a las autoridades humanas. Tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres en esos casos. Bien, ahí terminamos entonces. ¿Podemos tomar alguna pregunta restante que tienen de esta lección? Veo que Ronald levantó su mano. Ronald, ¿cuál es su pregunta? Bueno, sí, pastor, con el tema de la autoridad, como dice en Romanos 13, están establecidas por Dios todas las autoridades. Y me viene también a la memoria cuando el apóstol Pablo dice, ¿no? Que para que no se enorgullezca o hable sobremanera más de lo que ya le había sido mandado, un emisario de Satanás vino y me hace, ¿no? En mi costilla como un aguijón, ¿no? Entonces, ahí nos muestra también la palabra que hasta los, digamos, las huestes celestiales del mal, ¿no? En este caso de Satanás, hasta ellos también están sometidos bajo la autoridad de Dios, ¿no? Porque Dios es el que permitió que esto pasara en Pablo, ¿no? Y me da a entender también, ¿no? Que también hasta ahí también dicen, ¿no? Como Jesús también dijo, ¿no? Toda potestad, toda autoridad me es dada, ¿no? Tanto en el cielo, en la tierra y todo, ¿no? Entonces creo yo que hasta ellos también se sujetan bajo la autoridad de Dios, ¿no? Tanto como nosotros. Pero nosotros como cristianos sabemos que nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, ¿no? Y bueno, solamente eso para resaltar, pastor, el Sí, tema de las autoridades. de acuerdo, gracias. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre el cuarto y el quinto mandamiento? Ok. Muy bien, vamos a terminar entonces con una oración. Después de la clase en la noche voy a publicar la tarea y la grabación de esta clase. Pero oremos. Padre Celestial, tú eres el Rey soberano sobre todos los reyes. Y eso nos trae mucho consuelo, porque en nuestras vidas vemos injusticia en el mundo alrededor de nosotros. También a veces participamos en esa injusticia con nuestras palabras y nuestras acciones. Te pedimos perdón por esas ocasiones, pero nos da consuelo saber que tú estás soberano sobre todas las cosas, porque nos has prometido que vas a obrar para el bien de los que te aman en todo lo que sucede abajo. Pero sobre todo encontramos consuelo en el perdón de nuestros pecados que nos has brindado gratuitamente por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Estamos limpios y santos en tus ojos por ese sacrificio y pedimos que nos muevas por el amor que nos has mostrado a honrarte, a respetar a nuestras autoridades terrenales y obedecerlas y también a buscar el bien del prójimo en todo. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Que tengan buen día. Igualmente, Bendiciones, José bendiciones. Ricardo. Amén. Bendiciones. Pasen buen día. Igualmente, Luciana, igualmente. Buen día. Bendiciones, Magali. Bendiciones. pastor, bendiciones, hermanos. Hasta la próxima clase, bendiciones. Igualmente, José Córdoba, igualmente Sofía, que tengan lindo día, Dios les bendiga mucho. Bendiciones, Mario, hasta luego. igualmente Martín, que se mejore pronto. Bendiciones, buen día. Amén. Sí, igualmente Saraí, Dios le bendiga, que tenga lindo día. Bueno, a todos que tengan un buen día en el Señor. Dios les bendiga mucho. Amén. Nos vemos el miércoles.
Bendiciones para todos, que Dios los guarde, los bendiga y los proteja. Igualmente, Nuris, igualmente, Mario.